El aire estaba inmóvil aquella mañana en la hacienda de la Soledad. Ni el murmullo del viento se atrevía a romper el silencio denso que la envolvía. Isadora Montemayor se despertó con la misma sensación de encierro que la acompañaba desde niña. La luz del amanecer atravesaba las cortinas pesadas como si también pidiera permiso para entrar. Nada cambiaba. Todo estaba atrapado en una quietud que dolía. Isadora tenía 22 años y jamás había salido más allá del muro de piedra que cercaba la hacienda. A veces, en las noches más tranquilas, se acercaba a las ventanas del ala norte para escuchar los sonidos del desierto. Un coyote lejano, el crujido de la tierra seca o el ulular de un búho eran sus únicos indicios de que el mundo seguía existiendo afuera. El día comenzó como cualquier otro. Herminia, la criada más antigua y la única figura maternal en su vida, le llevó el desayuno con una sonrisa triste, de esas que se vuelven costumbre. «¿Dormiste bien, niña?», preguntó con su voz rasposa. «Soñé con el viento», respondió Isadora sin levantar la vista. Pero en el sueño el viento traía voces. Herminia se detuvo un instante, pero no dijo nada. Había aprendido que ciertas palabras eran mejor dejarlas pasar como el polvo entre los dedos. Mientras comía en silencio, Isadora sintió ese viejo impulso, la necesidad de correr, de gritar, de atravesar los límites invisibles que la habían contenido toda la vida. Pero había algo más esa mañana, un presentimiento, como si algo estuviera a punto de cambiar. Cruzó los pasillos de la casa con pasos firmes, buscando algo que no sabía nombrar. Llegó a la biblioteca, un lugar prohibido por su padre, pero que en su ausencia se convertía en su refugio secreto. Allí, entre libros polvorientos y mapas olvidados, encontró un cuaderno de cuero ajado. No tenía título, pero al abrirlo, vio dibujos de símbolos extraños, espirales, manos, soles. No eran como los de los libros religiosos ni los mapas de frontera. Eran antiguos, como si hablaran otro idioma. Al pasar las páginas, un pequeño objeto cayó al suelo. Era una piedra tallada, del tamaño de una nuez, con un símbolo grabado en su centro. Un ojo dentro de un círculo. Apenas la tocó, una imagen cruzó su mente. Una mujer de cabello trenzado con ojos del color del desierto. Isadora se llevó la piedra al pecho. No sabía por qué, pero sentía que le pertenecía. Al volver al pasillo se topó con Herminia, que palideció al ver lo que tenía en la mano. «¿Dónde encontraste eso?», susurró, casi en pánico. «En un libro», respondió Isadora con calma. «¿Qué significa?». «Es mejor que lo olvides», dijo Herminia bajando la voz aún más. «Esa piedra no debe estar aquí. Guárdala y no hables de ella con nadie. Especialmente con tu padre». Isadora frunció el ceño. «¿Por qué tanto miedo, Herminia? ¿Qué fue lo que hicieron?». Pero la mujer ya se alejaba, sin contestar. Su espalda encorvada parecía cargar un peso invisible. Esa tarde, don Ramón Montemayor regresó de su inspección de tierras. Era un hombre de mirada gélida, con el rostro curtido por el sol y las decisiones duras. Nadie osaba contradecirlo. Cuando cruzó el umbral de la casa, todo se silenció aún más. El peso de su presencia era como una cadena más para Isadora. Durante la cena, ella lo observaba con atención. Tenía 1000 preguntas, pero ninguna podía formularse en voz alta. El pacto de silencio en esa casa no era solo una costumbre, era una condena. Más tarde, ya entrada la noche, mientras todos dormían, Isadora sintió algo diferente. Una corriente de aire que no venía de las ventanas. Se levantó, tomó un rebozo y salió en puntas de pie hacia el patio trasero. El cielo estaba limpio, cuajado de estrellas, y al borde del muro, donde empezaban los matorrales secos que bordeaban el bosque, vio algo moverse, una sombra. Se acercó lentamente con el corazón latiéndole en los oídos. Al llegar, no había nadie. Solo huellas en la tierra, ligeras, casi imperceptibles pero recientes. Se agachó para verlas mejor. Eran huellas de pies descalzos, y junto a ellas un colgante de cuero roto, decorado con cuentas de piedra y plumas.
Lo tomó con las manos temblorosas. Algo se encendía dentro de ella. No era miedo, era una certeza. Alguien había estado allí. Alguien que no pertenecía a su mundo, y sin embargo la llamaba. ¿Qué secretos esconde la sangre de Isadora? ¿Quién dejó ese colgante en los muros de su prisión? Suscríbete al canal y no te pierdas la segunda parte de esta historia. El colgante pesaba más de lo que parecía. Isadora lo escondió entre sus ropas y regresó al interior de la casa, con el corazón latiendo al ritmo de una tormenta lejana. Esa noche no pudo dormir. Las imágenes del objeto, las huellas y la sombra en el bosque giraban en su mente como un torbellino. Algo se había despertado en ella, algo que no volvería a dormirse. Al amanecer, mientras Herminia preparaba las infusiones de la mañana, Isadora regresó a la biblioteca. Se arrodilló frente al estante donde había hallado el cuaderno la tarde anterior. Revisó uno por uno los libros apilados en los rincones, con la esperanza de encontrar más pistas. Después de una hora, halló un volumen encuadernado en piel oscura, sin título. Al abrirlo, una nube de polvo se levantó. Las páginas estaban escritas a mano, en una caligrafía firme y antigua. Entre las líneas en español mezclado con palabras desconocidas, una frase resaltó en tinta más oscura: promesa de sangre, silencio eterno. Y junto a ella, un símbolo similar al de la piedra y el colgante, el ojo dentro del círculo. Isadora cerró el libro con fuerza. No era coincidencia. Algo profundamente enterrado bajo años de mentiras y silencio se agitaba. Herminia, dijo esa tarde mientras la mujer cose en el patio. ¿Qué significa una promesa de sangre? Herminia dejó caer la aguja. Sus dedos temblaban. ¿Dónde oíste eso? En un libro. Estaba en la biblioteca. Eso no deberías haberlo visto, murmuró Herminia con la mirada clavada en el suelo. Eso es viejo, viejo como esta tierra. ¿Qué tiene que ver conmigo? Preguntó Isadora con un tono más firme. ¿Por qué mi vida ha estado encerrada aquí dentro? Herminia levantó los ojos. Había lágrimas contenidas en su mirada, pero también una sombra de decisión. Tu padre hizo un juramento hace muchos años, un pacto que no podía romper. Fue algo que se selló con dolor, con pérdida y con miedo. No puedo decirte más, niña. No aún. Tiene que ver con mi madre. Herminia titubeó, pero luego asintió con la cabeza. Ella no murió como te dijeron. Isadora sintió cómo se le helaba la sangre. Desde pequeña le habían repetido que su madre había fallecido de fiebre cuando ella aún era un bebé. Nunca hubo retratos, ni cartas, ni un solo recuerdo tangible. ¿Qué fue lo que pasó?, susurró. Herminia tomó sus manos con fuerza. Prométeme que no preguntarás más. No ahora. Tu seguridad depende de eso. Hay cosas que duermen, pero si las despiertas... Ya las desperté, interrumpió Isadora. Anoche alguien estuvo aquí. Dejaron esto. Sacó el colgante del bolsillo y se lo mostró. Herminia palideció de inmediato. Tomó el objeto con manos trémulas. Esto es Apache. ¿Apache? Herminia asintió lentamente. Eran símbolos sagrados. Este colgante es una ofrenda. Un llamado. ¿Un llamado a qué? La mujer no respondió. Se levantó de golpe, apretando el colgante en la mano. Esto no debió volver. No después de todo lo que pasó. Ese mismo día, don Ramón regresó antes del anochecer. Isadora lo esperaba en el salón principal. Había decidido que ya no podía vivir en la oscuridad. Padre, dijo apenas él cruzó la puerta, necesito saber la verdad sobre mi madre. Don Ramón se detuvo en seco. Sus ojos fríos se endurecieron aún más. ¿Quién te llenó la cabeza de fantasías? Nadie. Vi los libros, encontré cosas, merezco saberlo. Él se acercó despacio, y cuando habló, su voz era como un látigo. Nunca vuelvas a mencionar a esa mujer. Fue una equivocación, una mancha en nuestra sangre. Lo que hice, lo hice por ti, por protegerte. ¿Protegerme de qué?, gritó Isadora, pero don Ramón ya se daba la vuelta. Esta conversación ha terminado, y se fue,
dejándola sola, ardiendo por dentro. Esa noche, Isadora volvió a soñar con la mujer de las trenzas, pero esta vez su rostro era más nítido. Tenía cicatrices en el cuello y un collar igual al que ahora ella poseía. La mujer le hablaba en un idioma que no comprendía, pero sus ojos decían todo: «Ven». Al despertar, el viento soplaba fuerte. Las ramas del viejo mezquite golpeaban las ventanas como dedos impacientes. Isadora se levantó. No sabía aún a dónde ir, pero sabía que no podía quedarse. ¿Quién fue realmente su madre? ¿Qué secretos enterró don Ramón en la tierra árida de la hacienda de la Soledad? El sol caía con furia sobre las tierras al norte de la hacienda de la Soledad. Más allá de las montañas y los matorrales espinosos, donde los caminos desaparecían entre piedras secas y tierra roja, un hombre cabalgaba solo. Su piel era del color del cobre viejo, curtida por el viento y el sol. Su nombre era Tayen, y su silencio era tan profundo como los cañones que había cruzado para llegar hasta allí. Había nacido en las tierras altas, donde los ancianos hablaban con las estrellas y los espíritus caminaban entre los vivos. Pero la paz de su infancia fue quebrada por sangre y fuego. Desde entonces, Tayen vivía entre dos mundos, el que le arrancaron y el que aún buscaba reconstruir. Llevaba días siguiendo un rastro antiguo, no de huellas en la tierra, sino de señales en la memoria. Había escuchado historias de una hacienda blanca, encerrada entre colinas, donde una promesa rota aún ardía como una brasa bajo la arena. Tayen no buscaba venganza, buscaba verdad. Y algo más, algo que no podía nombrar. Esa tarde se detuvo en una colina baja y contempló la hacienda a la distancia. Era tal como le habían descrito los viejos de su tribu, aislada, altiva, como un fantasma entre el polvo. Pero no era la casa lo que llamó su atención, sino una figura que se movía dentro del jardín. Una mujer joven, de cabello oscuro, que caminaba como si buscara algo perdido. Tayen entrecerró los ojos. Su corazón dio un salto. Había algo en esa figura que lo detuvo, como si una voz le dijera que no siguiera, pero otra, más profunda, le ordenara acercarse. No lo hizo aún. Bajó la mirada hacia el medallón que colgaba de su cuello, un círculo de madera oscura con el símbolo del ojo, el mismo que su madre había guardado como el más sagrado de los objetos. El mismo que, según las palabras del último anciano de su aldea, pertenecía a una línea de sangre antigua, dividida por la traición. La noche cayó rápido, como suele suceder en el desierto. Tayen buscó refugio entre unas rocas, encendió una pequeña fogata y comió en silencio, escuchando los sonidos del monte. Coyotes, búhos, grillos y algo más. Pasos. No tardó en descubrir a 3 hombres a caballo que lo seguían. Soldados, vestidos con los colores del ejército mexicano. No era la primera vez que lo encontraban, ni sería la última. Tayen apagó el fuego y se ocultó tras una piedra grande. Los hombres se detuvieron cerca. Uno de ellos habló con tono arrogante. «Dicen que hay indios merodeando por esta zona. Si lo encontramos, será mejor que no intente correr». El segundo escupió al suelo. «Yo digo que lo colguemos de un mezquite y acabamos con el problema». El tercero soltó una carcajada, pero antes de que pudieran seguir, una flecha silbó en la oscuridad y se clavó a centímetros del pie del primero. Los 3 desenfundaron sus armas, pero no vieron a nadie. Tayen ya estaba lejos. Se movía como un felino entre sombras, guiado por instinto y silencio. No buscaba pelea, pero tampoco huía. Aquello era advertencia. Aún no era momento. A la mañana siguiente, los soldados patrullaban los alrededores, inquietos por lo ocurrido. Tayen los observaba desde una grieta en la roca. No eran enemigos formales, pero representaban un peligro. Si él estaba allí por una causa sagrada, ellos lo estaban por codicia o miedo. Horas después, la zona quedó tranquila otra vez. Tayen bajó al arroyo seco que bordeaba la hacienda. Allí encontró algo inesperado, un pañuelo bordado, aún húmedo por el rocío. Lo levantó con cuidado. Era de mujer y olía a lavanda.
Su mirada se desvió hacia un arbusto cercano. Allí, apenas visible, estaba una pequeña flor prensada entre piedras, una flor silvestre común en los rituales de unión. Tayen cerró los ojos. No podía ser casualidad. Volvió a mirar hacia la hacienda. La figura de la joven se asomaba por una ventana del ala norte. No lo veía, pero él sí la veía a ella, y algo en su pecho se encendía. Tayen no entendía aún cuál era su papel en esa historia, pero sabía que el momento se acercaba. Los símbolos, los recuerdos y ahora aquella mujer, todo lo empujaba hacia una verdad enterrada bajo generaciones de silencio. ¿Qué conexión une al apache solitario con la joven prisionera de la hacienda? ¿Será Tayen la llave que revele lo que nadie ha querido contar? La brisa del amanecer soplaba con un aroma nuevo, como si la tierra misma despertara de un sueño profundo. Isadora, aún con el pecho agitado por los sueños de la noche anterior, se levantó temprano. Tomó el colgante apache, lo ató con una cinta de cuero alrededor de su cuello y salió al jardín. La hacienda aún dormía. Herminia no había encendido los fuegos y no se oían pasos en los pasillos. Era el momento perfecto. Saltó la barda baja del huerto y se internó entre los mezquites. Caminó sin rumbo fijo, guiada solo por la intuición. Cada paso era una rebelión, una ruptura contra el encierro impuesto durante toda su vida. En el borde del bosque, las piedras formaban un sendero apenas visible. Siguió ese camino hasta llegar a una pequeña hondonada donde los cactus crecían junto a un arroyo seco. Allí, entre los arbustos, encontró algo inesperado: huellas. No de caballo, sino de pies descalzos. Se agachó y rozó la tierra con los dedos. Eran frescas. El corazón le latió con fuerza. No estaba sola. Un crujido entre las ramas la hizo girar. No vio a nadie, pero supo que era observada. El aire cambió. El silencio del lugar ya no era paz, sino tensión. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa pero decidida. Ninguna respuesta. Solo el roce del viento. Retrocedió lentamente, con los sentidos alertas. Mientras se alejaba, sus ojos captaron algo colgado de una rama. Una cinta de cuero con cuentas de piedra y una pluma roja. Era idéntica a la que vio en su sueño. La tomó con manos trémulas y la guardó. Sentía que cada objeto que encontraba era una pieza de un rompecabezas invisible. De regreso a la hacienda, Herminia la esperaba en la cocina con el ceño fruncido. «¿Dónde estuviste? ¿No ves que es peligroso allá afuera?» «Vi huellas, Herminia. Alguien estuvo muy cerca». Herminia apretó los labios. «Esa persona no viene por casualidad. Hay cosas que se mueven cuando no deben. Debes tener cuidado». «¿Quién es? ¿Lo conoces?» La criada negó con la cabeza, pero su mirada decía otra cosa. Isadora no insistió. Aún no. Esa tarde, desde la torre vieja de la hacienda, Isadora volvió a ver la figura. Estaba entre los árboles, medio oculta por las sombras. Su silueta era firme, alerta, como parte del paisaje. No se movía, solo la miraba. Sintió una mezcla de miedo y atracción. El colgante en su pecho ardía como si respondiera a esa presencia. Estaba segura de que era el mismo hombre que había dejado las señales. Durante la noche, volvió al lugar donde había hallado las huellas. Esta vez no fue sola. Llevaba una linterna de aceite y una decisión firme. No podía seguir esperando respuestas. Tenía que buscarlas. Caminó hasta la hondonada. El aire era más frío ahí, como si las piedras guardaran secretos antiguos. Y entonces lo vio. Estaba allí, de pie, bajo la luz pálida de la luna. El hombre de piel cobriza, ojos profundos como el abismo y expresión severa. No hizo ademán de huir ni de atacarla. Solo la observó. «¿Quién eres?», preguntó ella con la voz baja. Él no respondió de inmediato. Su mirada descendió hasta el colgante que ella llevaba en el cuello. «Eso no debería estar contigo», dijo, finalmente, en un español rústico. «Lo encontré en mi casa, en mi biblioteca». Tayen dio un paso hacia ella. Isadora no se movió. «Ese símbolo pertenece a los guardianes del linaje», dijo él. «Es una promesa antigua, de sangre,
de dolor. ¿Por qué está en mi familia? Porque alguien la rompió. El silencio entre ellos se volvió espeso. Tallien bajó la vista y luego la alzó, con una expresión que mezclaba pesar y esperanza. «No estás aquí por accidente», añadió. «Tu sangre habla por ti». Isadora quiso preguntar más, pero un sonido seco los interrumpió. Un disparo. Ambos se agacharon instintivamente. A lo lejos, voces de soldados rompían la quietud. «Allí, corran». Tallien tomó la mano de Isadora y corrieron juntos hacia la espesura. Los disparos silbaban detrás, pero ninguno se detuvo. Isadora sentía el corazón salirle por la boca. No sabía a dónde iba ni quién era el hombre que la guiaba, pero por primera vez en su vida no quería volver atrás. Llegaron a una cueva oculta entre rocas. Allí se detuvieron. Tallien respiraba con dificultad. «No es seguro». «Te están buscando a ti también ahora». Isadora lo miró. Sus ojos reflejaban una verdad que ni ella misma comprendía aún. «Dime quién soy», susurró. Tallien no respondió, pero sus ojos decían lo que sus labios no se atrevían aún a pronunciar. ¿Qué vínculo los une más allá de las palabras? ¿Y qué fuerza ancestral despierta con cada paso hacia el pasado? El amanecer filtraba sus primeras luces por la entrada estrecha de la cueva. Tallien se mantenía en silencio, observando los movimientos del exterior con la mirada afilada de quien ha vivido años al filo del peligro. Isadora, aún con el pulso acelerado, intentaba entender lo que acababa de vivir. Nunca imaginó que los soldados, los mismos que obedecían las órdenes de su padre, dispararían sin advertencia. Algo más profundo se escondía detrás de ese ataque. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Tallien tardó en responder. «Porque tu vida está entrelazada con la mía. Lo supe desde que vi ese colgante». Ella lo tocó instintivamente. El objeto parecía arder sobre su pecho. «¿Qué es exactamente?» «Un símbolo de promesa ancestral. Tu madre lo llevó antes que tú». Isadora lo miró con asombro. «¿Conociste a mi madre?» Tallien asintió, pero con dolor en los ojos. «No personalmente, pero su sangre corre también en mis venas. Ella era hermana de mi madre. Eran hijas de un mismo linaje, mujeres sabias, guardianas de la memoria de nuestro pueblo. Tu madre fue entregada al hombre que hoy es tu padre como parte de un acuerdo. Un juramento de protección entre nuestras tribus y los Montemayor». Isadora retrocedió un paso. Su mundo se tambaleaba. «¿Estás diciendo que mi madre era apache?» Tallien asintió con gravedad. «Y tú también lo eres, al menos en parte. Eso fue lo que tu padre intentó ocultar toda tu vida». Las palabras cayeron como piedras. Isadora sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Toda su existencia, todo lo que creía saber, se deshacía ante sus ojos. ¿Qué ocurrió con ella? ¿Por qué nadie me lo dijo? Tallien bajó la mirada. «Porque rompió el juramento. Quiso escapar. Quiso llevarte con ella. Pero fue traicionada». Isadora sintió un nudo en la garganta. «¿Por quién?» «No lo sé, pero sé que fue entregada a los soldados». «Nunca regresó. Tu padre dijo que había muerto de enfermedad. Era más fácil decir eso que confesar su muerte bajo su techo». El silencio volvió a reinar, espeso como la bruma. Isadora no lloró. No aún. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos ardían con una nueva claridad. «Necesito saber todo. No puedo vivir más con medias verdades». Tallien se acercó con respeto. «Puedo llevarte con los ancianos de mi pueblo. Ellos guardan los últimos fragmentos de esa historia, pero es un camino peligroso. Si tu padre descubrió que hablaste conmigo, enviará hombres otra vez. No quiere que sepas quién eres». Isadora asintió. No había más dudas en ella. «Estoy lista». Regresaron a la hacienda en la noche, moviéndose como sombras. Tallien la dejó a una distancia prudente. Antes de irse, le entregó una pequeña bolsa de tela. «Adentro hay tierra del lugar donde nació tu madre, y una pluma de halcón, símbolo de verdad entre los nuestros». Isadora lo sostuvo con fuerza. «Gracias por venir por mí».
Tayen la miró por última vez esa noche. Sus ojos no decían adiós, sino hasta pronto. Al entrar sigilosamente por la cocina, encontró a Herminia despierta, sentada junto al fuego. ¿Dónde estuviste? Con alguien que me contó la verdad. Herminia se quedó en silencio por un largo instante. ¿Ya lo sabes todo? Lo suficiente para saber que no puedo seguir aquí sin enfrentar a mi padre. La mujer se levantó, tomó de una caja vieja un pequeño relicario y se lo entregó. Tu madre me pidió que te lo diera cuando fueras lo bastante fuerte. Isadora lo abrió con manos temblorosas. Dentro, un mechón de cabello trenzado y una nota escrita con tinta desvanecida. Si algún día lees esto, es porque el silencio fue vencido. Eres libre, hija mía. El fuego de las montañas arde en tu corazón. No lo apagues jamás. Isadora cerró los ojos. Una lágrima solitaria descendió por su mejilla. No de tristeza, sino de fuerza. Al día siguiente, enfrentó a su padre en el comedor principal. Don Ramón estaba de pie junto al ventanal, con expresión dura. «Sé quién era mi madre», dijo ella sin vacilar. «Sé lo que hiciste. Ya no tienes poder sobre mí». Don Ramón giró lentamente. No negó nada. Su silencio fue su confesión. «Fue por tu bien», dijo al fin. «Te habría destruido ese mundo». «El que me destruyó fue este», respondió Isadora, y sin mirar atrás se marchó de la habitación, llevando consigo el relicario, el colgante y la promesa de una vida distinta. ¿Logrará Isadora reconstruir los fragmentos de su identidad perdida? ¿Podrá enfrentar los desafíos que la esperan más allá del muro? Suscríbete al canal y no te pierdas la próxima parte de esta poderosa historia. Los días siguientes transcurrieron como una lenta combustión interna. Isadora caminaba por los pasillos de la Hacienda de la Soledad como quien cruza un mausoleo. Todo le resultaba ajeno. Los retratos, las alfombras, los relojes de péndulo que marcaban el tiempo como látigos, ya no pertenecía a ese lugar. No realmente. Su cuerpo estaba ahí, pero su espíritu se alejaba con cada latido. Herminia la observaba con ojos llenos de amor y pena. Quería protegerla, pero sabía que no podía detenerla. «¿Cuándo piensas irte?», le preguntó una noche, mientras le cepillaba el cabello. «Pronto. Tayen regresará. Iremos con su gente. Quiero conocerlos. Necesito entender lo que llevo dentro». «Ten cuidado», susurró la mujer apretando el cepillo entre los dedos. «El pasado no siempre sana cuando lo desentierras». Isadora no respondió. Ya lo sabía, pero el fuego que ardía en su interior no podía ignorarse. Había vivido demasiado tiempo entre sombras. Ya no más. Una madrugada, mientras el gallo aún no cantaba, salió hacia el viejo granero. Allí donde nadie solía entrar, encontró el arcón de cuero con la marca de los Montemayor. Estaba cubierto de polvo. Lo abrió con esfuerzo y dentro halló cartas, papeles antiguos y en el fondo una túnica ceremonial, bordada con símbolos que ahora reconocía. Eran apache. Temblando la tomó entre sus manos. Estaba intacta. En el borde interior, cosido a mano, un nombre. Nayeli. Su madre. Abrió las cartas. La caligrafía era de don Ramón. Eran mensajes dirigidos a jefes militares, solicitando asistencia para controlar la amenaza indígena en sus tierras. Uno llevaba fecha cercana al nacimiento de Isadora, otro al año de la supuesta muerte de Nayeli. La sangre le hervía. La amenaza que él mencionaba era su madre. Guardó las cartas. Sabía lo que significaban. No necesitaba más pruebas. Esa tarde Tayen regresó. La esperó bajo el mezquite grande, donde las piedras marcaban el límite invisible entre el mundo de la hacienda y el otro mundo, el libre. «¿Estás lista?», preguntó. Isadora asintió. Llevaba la túnica bajo el rebozo, el colgante al cuello y la carta final de su madre escondida contra el pecho. «Quiero conocer todo, y quiero pelear si es necesario». Tayen la observó por un momento. Luego sonrió apenas. «Tienes los ojos de Nayeli». Cabalgaron al anochecer cruzando barrancas, llanuras y cañadas.
Isadora nunca había visto el mundo desde esa perspectiva. El horizonte no tenía cercas, ni muros, ni límites, solo vastedad. Por primera vez se sintió entera. Al llegar al asentamiento apache, fueron recibidos por un círculo de ancianos. Hombres y mujeres con rostros tallados por el tiempo. Uno de ellos, una mujer de cabello blanco y mirada penetrante, se adelantó. «Te estábamos esperando», dijo en voz baja. «Tu sangre nos lo dijo». Isadora bajó del caballo y se inclinó con respeto. Tayen le explicó que esa mujer era Ina, la hermana mayor de Nayeli y la guardiana de las memorias del clan. Durante horas, Ina le habló de su madre, de su juventud entre los valles, de su sabiduría, de cómo fue elegida como vínculo para sellar la paz con los Montemayor, de cómo luchó por mantener ese equilibrio, y de cómo fue traicionada cuando su amor por Ramón se volvió peligroso. «Tu madre quiso salvar ambos mundos», le dijo Ina, «pero no le permitieron hacerlo. Fue condenada por amar demasiado». Isadora sintió que sus ojos se llenaban. La imagen de Nayeli crecía dentro de ella, ya no como un fantasma sin rostro, sino como una mujer de fuego y ternura, atrapada entre mundos que no supieron amarla. Tayen le tomó la mano con delicadeza. Le entregó una piedra blanca, lisa como el agua. «Es para ti. Marca tu paso entre nosotros. Eres parte de esta tierra». Esa noche, frente a la fogata, los ancianos le ofrecieron un nombre. «A partir de hoy serás Xoyatl», que significa «aquella que une raíces». El corazón de Isadora se estremeció. Por fin tenía identidad. No la que le impusieron, sino la que había escogido descubrir. Pero su tranquilidad no duraría. A la mañana siguiente, uno de los jóvenes del clan regresó del este con noticias preocupantes. Hombres armados habían sido vistos siguiendo huellas en dirección al asentamiento. Llevaban insignias militares. Tayen se puso de pie de inmediato. Nos encontraron. Isadora se levantó con él. Ya no era la joven encerrada de la hacienda. Ya no temía. «No nos esconderemos», dijo con voz firme. Tayen la miró. Sus ojos, por primera vez, mostraban algo más que respeto, admiración. El sol apenas despuntaba cuando los primeros tambores resonaron entre las montañas. No eran de guerra, sino de alerta. El asentamiento apache se movía con una coreografía precisa. Mujeres recogían niños, hombres jóvenes alistaban lanzas y los ancianos se reunían en círculo murmurando oraciones antiguas. Isadora observaba cada movimiento con el pecho apretado. No era el miedo lo que sentía, sino una tensión sagrada, como si el destino que siempre le fue negado ahora exigiera su presencia plena. Tayen, junto a ella, caminaba con pasos seguros. Su rostro era piedra, sus ojos fuego. «Vendrán pronto», dijo él. «Buscan deshacer lo que hemos reconstruido». «¿Crees que mi padre los mandó?» «No lo sé. Pero llevan su sombra encima». Ina se acercó a ellos. Su presencia imponía respeto, incluso entre los más jóvenes. «Xoyatl, ha llegado tu prueba. No para ser aceptada, eso ya lo eres. Esta es para decidir qué harás con lo que eres». Isadora asintió. No había escapatoria, solo decisión. A mediodía los vigías anunciaron movimiento en el valle. Un grupo de 6 jinetes armados avanzaba entre los riscos. No llevaban estandartes oficiales, pero sus rifles brillaban como amenazas silenciosas. Tayen organizó a los hombres en puntos estratégicos. Isadora, sin ser apartada, recibió un arco corto y un carcaj con flechas. «¿Sabes usarlo?», preguntó Tayen. «Lo suficiente para no cerrar los ojos». Una sonrisa fugaz cruzó su rostro. No era momento de ternuras, pero algo en él se enternecía cada vez que ella hablaba con firmeza. Los intrusos llegaron al claro. No eran soldados comunes, eran mercenarios, de esos que alquilan su lealtad al oro o al miedo. El que lideraba el grupo alzó la voz. «Buscamos a una mujer, piel clara, cabello oscuro, está aquí. No causaremos problemas si nos la entregan». Nadie respondió. El silencio fue una muralla. «Es hija de Ramón Montemayor, se la llevaron». Isadora dio un paso al frente sin miedo.
No me llevaron, vine por mi cuenta, y no regresaré. El líder escupió al suelo. No es tu decisión. Una flecha silbó desde la ladera y se clavó a centímetros de su caballo. El animal relinchó. Los demás se tensaron. Tallén apareció a la vista, erguido como un roble. Una flecha más y será en tu garganta. Los mercenarios se agruparon. Se notaba que no esperaban resistencia organizada. Si cruzan esa línea, gritó Tallén, entrarán a tierra de nadie. Y aquí las reglas cambian. Por un momento el grupo dudó. El líder miró a sus hombres. Pero la codicia es terca. Dio la orden de avanzar. El primer disparo sonó seco. Una bala rozó una piedra. Los apaches respondieron. El bosque se llenó de ecos, gritos, relinchos. La tierra, testigo mudo, tragaba sangre y pólvora. Isadora corrió entre los árboles, cubriendo a los heridos, pasando flechas, guiando niños hacia zonas seguras. No empuñaba el arco por matar, sino por proteger, y eso la volvía más peligrosa que cualquier arma. Uno de los mercenarios logró avanzar por el flanco derecho. Alcanzó a tomar a una joven por el brazo. Isadora lo vio y sin pensar, disparó. La flecha le dio en el hombro. Él soltó a la muchacha y cayó maldiciendo. El corazón de Isadora latía con fuerza. El mundo giraba más lento. Sus sentidos estaban agudos, alertas. Por primera vez se sintió viva de verdad. Al otro lado del campo, Tallén se enfrentaba al líder. Lucharon cuerpo a cuerpo. El mercenario era fuerte, pero Tallén era tierra. Cuando el polvo se asentó, el cuerpo del hombre yacía en silencio. Los sobrevivientes huyeron. La victoria no trajo alegría inmediata. 2 hombres del clan estaban heridos de gravedad. Un tercero no resistió. El dolor era parte del precio. Pero Ina levantó su bastón y habló ante todos. Hoy no perdimos. Hoy no nos arrodillamos. Y fue porque Xoyatl luchó a nuestro lado. Isadora bajó la cabeza. No por vergüenza, sino por respeto. Esa noche, el fuego volvió a arder en el centro del campamento. El aire olía a ceniza y salvia. Tallén se sentó junto a ella. ¿Te arrepientes? De haber esperado tanto, respondió. Él le tomó la mano. Mañana iremos más lejos. Hay otros que deben escuchar tu historia. No basta con sobrevivir. Tenemos que hacer que recuerden. Isadora lo miró. Entonces iré, porque lo que empieza con sangre debe terminar con verdad. El día siguiente amaneció con olor a humo y tierra mojada. La lluvia nocturna había apagado los últimos rastros del combate, pero no las brasas que ardían en el pecho de Isadora. Los cuerpos ya habían sido enterrados, las heridas físicas comenzaban a cerrar. Pero las otras, las profundas, seguían abiertas. Tallén apenas había dormido. Su brazo izquierdo estaba vendado y su respiración era pesada. Aunque insistía en que solo era un rasguño, Ina no se dejó engañar. Le preparó infusiones y lo obligó a permanecer en reposo. Isadora se quedó a su lado, sentada en silencio, observando el perfil fuerte de aquel hombre que sin palabras la había acompañado a través del abismo. A cada mirada sentía que una parte de ella se reordenaba. ¿Duele mucho?, preguntó suavemente. Solo cuando respiro, bromeó y luego tosió. Entonces quédate quieto, yo hablaré con Ina. La anciana la esperaba junto al árbol mayor, rodeada de los líderes del asentamiento. Había decisión en sus ojos. Nos irán a buscar otra vez, dijo. Esta vez serán más. No podemos quedarnos esperando. ¿Quieres que me esconda? Quiero que tú decidas. El fuego que te despertó ya no se apagará. Pero hay quienes aún duermen. Si tú hablas, te escucharán. Si tú lideras, caminarán contigo. Isadora respiró hondo. El eco de las palabras de su madre volvía a ella como un río subterráneo. No apagues el fuego de tu corazón. Levantó el rostro. Iré con Tallén. Llevaremos la historia donde deba ser contada. Esa tarde, los preparativos comenzaron. No sería un viaje fácil. Cruzarían tierras hostiles, enfrentando tanto el peligro de los hombres armados como el del silencio impuesto por generaciones. Pero ninguno de los dos dudó.
Esa noche, bajo el cielo abierto, Isadora se sentó junto al fuego con Tayen. Cuando regresé a la hacienda por última vez, dijo ella, supe que ya no era mi hogar, pero aún me dolía dejarlo. Porque tu raíz creció allí, aunque no fuera tierra fértil. ¿Y tú?, preguntó. ¿Cuál es tu raíz? Tayen miró las llamas. Mi madre murió cuando yo era niño. Mi padre fue ejecutado por defender su territorio. Desde entonces fui sombra entre caminos, hasta que te vi. Isadora bajó la vista conmovida. ¿Y qué viste en mí? Una llama, no una que quema, sino una que guía. El silencio que siguió fue suave, como una caricia. En ese instante, sin palabras, los corazones se unieron. A la mañana siguiente, emprendieron el viaje hacia el sur. Su destino era una comunidad indígena oculta entre montañas, donde aún vivían descendientes de los clanes originales. Tayen creía que allí encontrarían apoyo. Durante el camino, encontraron rastros de devastación. Casas vacías, tierra quemada, árboles talados. Era claro que el conflicto entre las autoridades y los pueblos originarios se intensificaba. En una de las aldeas destruidas hallaron a una niña escondida entre escombros. Isadora la tomó en brazos. «Vendrás con nosotros», le dijo con dulzura. «Nadie más te hará daño». La pequeña no habló, solo se aferró a su cuello. Al tercer día, un grupo de jinetes apareció a lo lejos. Tayen ordenó cubrirse. Prepararon una emboscada simple pero efectiva. Cuando los jinetes se acercaron, los rodearon desde las alturas. Al verse superados, los extraños levantaron las manos. «No venimos a pelear», dijo el que parecía el líder. «Nos hablaron de ustedes. Sabemos lo que pasó en la hacienda». Isadora avanzó desconfiada. «¿Quiénes son?» «Gente que también perdió tierra, sangre y lengua». «Estamos cansados de correr. Si tú hablas, te escucharemos. Si tú lideras, iremos contigo». Isadora intercambió una mirada con Tayen. No esperaban encontrar aliados tan rápido, pero algo en el aire indicaba que el tiempo del silencio había terminado. «No busco guerra», dijo ella, «pero tampoco paz impuesta. Quiero justicia, quiero memoria, quiero que esta tierra deje de ser una herida abierta». Los hombres asintieron. Se sumaron a la caravana. Al final del séptimo día llegaron al pie de las montañas. Desde allí podían ver las luces de un poblado escondido. Tayen señaló con el brazo herido. «Allí está la última piedra. Lo que decidan ahí resonará por generaciones». Esa noche, mientras dormían junto al río, Isadora se despertó con el corazón agitado. Soñó con su madre. Esta vez Nayeli le habló claramente. «No temas el fuego, hija. Fuiste forjada en él. Ahora haz que arda en otros corazones». Isadora se sentó y miró las brasas. El viaje recién comenzaba. El poblado en las montañas no se anunciaba con caminos ni campanas, sino con humo leve que subía entre los árboles. Era un lugar escondido, donde el tiempo se medía con sol y luna, y las palabras pesaban tanto como los pasos. Isadora, Tayen y los nuevos aliados fueron recibidos con respeto, aunque no sin cautela. Los mayores del lugar escucharon con atención la historia de la joven que venía de la hacienda de la Soledad, una historia hecha de juramentos rotos, fuego y sangre mezclada. Uno de los sabios, de rostro tallado como la corteza de un árbol, se levantó al final del relato. «Lo que llevas en tu sangre es antiguo», dijo. «Tu madre fue hija de esta tierra, y tú, aunque criada entre muros, llevas su fuerza. Pero si deseas que este pueblo escuche tu voz, necesitas algo más que palabras». Isadora asintió. Lo sabía. Siempre lo supo. Esa noche, mientras descansaba en una choza prestada, Herminia apareció. Viajaba con 2 hombres del clan, su cabello cubierto por un rebozo oscuro, su rostro fatigado, pero sus ojos encendidos. «Te busqué desde que saliste», dijo, al abrazarla. No podía quedarme esperando. Isadora la sostuvo con fuerza. «¿Cómo lo lograste?» «La carta que me dejaste, la guardé, y supe que ibas donde debías ir».
Herminia sacó de su bolso algo envuelto en tela. Lo extendió sobre la mesa. Era un collar de hueso y piedra, con un símbolo que Isadora conocía bien, el ojo en el círculo. Tu madre lo escondió antes de partir, explicó. Me pidió que lo cuidara y que te lo diera cuando tu voz fuera más fuerte que tu miedo. Isadora tomó el collar. Su tacto era cálido, como si aún guardara el aliento de Nayeli. Gracias por no callar. Herminia sonrió, y por primera vez en mucho tiempo sus ojos brillaron sin tristeza. Al día siguiente, Isadora fue conducida al centro del pueblo. Allí, en círculo, los ancianos esperaban. Tayen permanecía a su lado, silencioso como la piedra. Los demás observaban con respeto. «Soy Yatel», dijo uno de los sabios. «Estás aquí para decidir si el fuego que llevas ilumina o destruye. Habla». Isadora avanzó. No llevaba armas, solo el collar de su madre en el cuello y las palabras que se habían forjado dentro de ella como acero. Me llamaron Isadora en una casa donde mi voz no tenía lugar. Allí aprendí a temer, a dudar, a callar. Pero dentro de mí algo ardía. El nombre que me dieron aquí, Xoyatl, no es solo una palabra, es un camino. No vengo a pedir venganza, vengo a reclamar memoria. No quiero que los nombres de nuestras madres se pierdan, ni sus lenguas, ni su valentía. Vengo a construir un puente entre la herida y la esperanza. Hubo un murmullo. Una anciana lloraba en silencio. Un niño alzó la cabeza con curiosidad. Tayen, a su lado, cerró los ojos un momento. El mundo que viene, continuó ella, no se construirá con rifles ni órdenes, sino con verdad, con respeto. Y si hace falta fuego para purificar lo roto, entonces que arda, pero que también caliente a los que nunca tuvieron hogar. Los ancianos se miraron entre sí. Después de un largo silencio, asintieron. El sabio mayor se levantó. Que se escuche su nombre en nuestras montañas, que esta sea la primera de muchas voces que ya no temen. Esa noche, el fuego ceremonial ardió hasta el amanecer. Xoyatl danzó junto a los suyos, no como invitada, no como testigo, sino como hija legítima de la tierra que la llamaba desde antes de nacer. Pero mientras la comunidad celebraba, don Ramón Montemayor cruzaba el desierto con un pequeño grupo de hombres armados. Su rostro estaba ajado, sus ojos hundidos por la culpa y la rabia. Había recibido noticias de que su hija no solo estaba viva, sino liderando a los mismos que él juró mantener lejos. Cabalgaba en silencio. La carta de Herminia aún ardía en su bolsillo. No era solo la traición lo que lo movía, era el recuerdo de Nayeli, de sus ojos tristes, de las palabras no dichas. Esa noche, Isadora dormía tranquila, pero los caminos del pasado nunca descansan. El sol aún no despuntaba cuando don Ramón llegó al poblado escondido entre las montañas. Desde una loma distante, observó las chozas, el humo tenue saliendo de los fogones y los niños corriendo descalzos por la tierra húmeda. No eran enemigos, no eran salvajes, eran gente, y sin embargo, su pecho se endureció. Llevaba días cabalgando, con las palabras de Herminia clavadas en la mente. No le arrebates a tu hija lo que ya no te pertenece. Pero él no era hombre de soltar. Toda su vida había estado hecha de decisiones firmes, de silencios duros. Hasta ahora, descendió solo, ordenó a sus hombres que lo esperaran. Había algo en su interior que lo empujaba a enfrentar a aquellos sin testigos. Isadora lo vio desde el centro del pueblo, junto a Tayen. No necesitó que nadie le dijera quién era. Reconoció esa silueta al instante, su andar, su sombra. Caminó hacia él sin miedo. Ya no era la joven que temía su juicio. Era Xoyatl, era Nayeli, era su linaje completo hablando por su voz. «¿Qué haces aquí?», preguntó, deteniéndose a pocos pasos. Don Ramón alzó la vista. La encontró de pie, entera, con el fuego de su madre en los ojos. «Vine a verte, a decirte lo que nunca dije». Isadora no respondió. Esperó. «Te mentí toda tu vida», continuó él. «Y lo hice creyendo que era por tu bien. Quise protegerte de lo que yo no supe amar, pero lo único que logré fue destruir lo que más quise.
Sus palabras eran torpes, ásperas, pero verdaderas. «Mi madre murió por ti», dijo Isadora con la voz firme. «Y tú seguiste llamando amenaza a lo que era parte de mí». «Lo sé», susurró él. «Por eso vine sin armas, porque ya no quiero pelear. Solo quiero que me escuches». El silencio entre ambos fue largo. Tallien se mantuvo cerca sin intervenir. Herminia observaba desde lejos, con el corazón suspendido. Don Ramón sacó del bolsillo una carta doblada. La extendió. «Esto lo escribió tu madre. Nunca la leí, no tuve valor, pero es tuya». Isadora la tomó. Sus dedos temblaban ligeramente. La desplegó y leyó en voz baja. Era breve, pero inmensa. «Ramón, si algún día dejas que nuestra hija conozca su verdad, no la alejes por miedo. Enséñale a amar lo que somos, y si no puedes hacerlo tú, déjala volar, porque un amor que encierra es un amor que mata». Cuando alzó los ojos, había lágrimas en las mejillas de ambos. No hubo abrazo, no aún, pero hubo un respiro compartido. «No necesito tu perdón», dijo don Ramón. «Solo quiero que sepas que ya no te detendré». Isadora asintió, no por él, por ella. «Entonces vete en paz, pero recuerda que esto que ves aquí», señaló el poblado, los rostros, las voces, «es lo que tú intentaste borrar». Don Ramón giró, se fue con pasos lentos, sin mirar atrás. No era derrota, era rendición ante la verdad. En los días que siguieron, el poblado comenzó a transformarse. Gente de otras regiones llegó con relatos, con ofrendas, con heridas parecidas. Las palabras de Xoyatl cruzaron laderas. El eco de su historia tocó otros corazones. Isadora no buscó tronos ni títulos, pero su voz se volvió guía. Una mañana Tallien le trajo un cuaderno de hojas en blanco. «Para que escribas tu historia», dijo. «Nadie más debe contarla por ti». Ella sonrió, tomó la pluma y comenzó a escribir. No desde el dolor, sino desde la libertad. Herminia decidió quedarse en el poblado. Encontró paz entre los más pequeños, contándoles cuentos, tejiendo, cocinando con las hierbas que aprendió a usar de Nayeli. Y don Ramón, de regreso en la hacienda, se sentó por primera vez en el ala norte, frente a los retratos vacíos. Ordenó que colgaran uno nuevo, el de una mujer de trenzas negras y sonrisa firme. Lo tituló Nayeli. Isadora lo supo por una carta sin firma que llegó días después, con pétalos secos en su interior. No decía mucho, solo una línea. «Ya no hay cadenas en la soledad». Bajo el sol de la frontera, Xoyatl alzó el rostro. El viento soplaba libre. Ya no había muros, ni nombres impuestos, ni juramentos oscuros. Solo el sendero abierto de una historia que por fin era suya. Gracias por acompañarnos en esta travesía de identidad, memoria y libertad. Suscríbete al canal si esta historia tocó tu corazón y haz clic en el video que aparece ahora en pantalla para descubrir otra historia que también cambiará tu forma de ver el mundo.